Hola, hola. Un placer volver a saludarlos y que se conecten con nosotros para poder interiorizarnos esta vez un poco más sobre la autora Marta Brunet, esta escritora chilena. Somos el Círculo de Escritoras de Villarrica y nuestro programa Desde la Niebla a la Libertad de Escribir. Dejo con ustedes a Nani, quien nos va a contar sobre la biografía de esta importante escritora. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto en realidad leer esta biografía de esta autora, de esta escritora, en realidad es un orgullo. Dice Marta Brunet, 1897-1967, fue una destacada escritora chilena, conocida por sus novelas y cuentos que reflejan la vida rural y la condición femenina de Chile durante el siglo XX. Infancia y formación. Marta Brunet nació en Chillán el 9 de agosto de 1897. Fue la segunda de cuatro hermanos y creció en un entorno familiar de clase media. Su padre, un comerciante, falleció cuando Marta tenía solo 10 años, lo que obligó a su madre a trabajar para mantener a la familia. Brunet estudió en el Liceo de Niñas en Chillán y más tarde en la Universidad de Chile, donde se graduó como profesora de castellano en 1918. Carrera literaria. Marta Brunet comenzó a escribir desde muy joven, pero no fue hasta la década de 1920 que publicó sus primeros cuentos y novelas. Su obra se caracteriza por la descripción detallada de la vida rural chilena, la condición femenina y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Algunas de sus obras más destacadas son Montaña Adentro, 1923, considerada una de las primeras novelas feministas de la literatura chilena. Bestia Dañina, 1926, una novela que explora la vida de una mujer que lucha por su independencia en un entorno rural. Humo hacia el sur, 1946, una novela que describe la vida de una familia de inmigrantes españoles en Chile. Reconocimientos y legado. Marta Brunet recibió varios reconocimientos por su obra, incluyendo el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1961. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha influido en generaciones de escritores chilenos. Contemporáneos y influencia. Algunos de los escritores contemporáneos de Marta Brunet fueron Pablo Neruda, poeta y escritor, Premio Nobel de Literatura en 1971; Vicente Huidobro, poeta y escritor chileno, considerado uno de los fundadores del movimiento surrealista en América Latina; María Luisa Bombal, escritora chilena conocida por sus novelas y cuentos que exploran la condición femenina en Chile. Movimientos literarios y contextos históricos. La obra de Marta Brunet se inscribe en el movimiento literario conocido como el realismo chileno, que se caracteriza por la descripción detallada de la vida rural y la condición femenina en Chile. Su obra también se vio influenciada por el contexto histórico de la época, especialmente por la Gran Depresión de 1929 y la posterior industrialización y urbanización en Chile. Eso. Ahora le doy el pase a Juanita con con este preámbulo de biografía de Marta Brunet. Estás con micrófono apagado, Juanita. Ahí sí. Hola amigos, un gusto saludarlos a todos los que nos ven y a los que nos verán. Les quiero contar, chiquillos, que hoy día vamos a escarbar un poquitito en la literatura de Marta Brunet. Marta Brunet, ella se crió con institutriz, era de una familia acomodada, pero ella se interiorizó tanto en la vida de campo, que ella en sus escritos replica muy bien los diálogos de los campesinos, donde se comían las S, se comían las apóstrofes. Por ejemplo, tan hormido, en vez de tan dormido, tan hormido, todo, y la vieja, ella, no importa. Es un pequeño diálogo que hay en el cuento Aguas Abajo. Aguas Abajo nos replica, nos cuenta la historia de una familia hacinada en un ranchito donde habían dos niños pequeños, mamá Clovia, que era una adolescente, la mamá
el padrastro y la abuela. Ellos eran los integrantes de esta familia. Cuenta el relato que la casa de ellos se favorecía del frío, del invierno, bajo una corteza de una montaña. Ahí había como un huequito y ahí estaba el ruco. Y el hombre iba al río, bajaba al río y traía piedras de laja y la iba acomodando de a poco para poder capear un poco el frío. Porque imagínense, en la montaña, pero también la vida de ellas transcurría a la orilla del río y de acuerdo a los vaivenes del agua, también era su vida. Porque en invierno el río traía mucha agua y arrasaba con todo lo que tenía a su paso. Y ellos tenían que estar, imagínense, en un cuartullo chiquitito, todo amontonado. Y en el verano, al no haber lluvias, se secaba y tenían que bajar al agua, pues abajo, porque tenían que bajar. Mucha gente del campo actualmente ya no tanto, pero era muy común en el tiempo que la gente hacía su casa a la orilla del río para quedar más cerca del agua. Porque el agua, ustedes saben, el agua es un elemento indispensable para la vida humana, para los animales, para las huertas. Entonces tenían que estar cerca del agua porque no estaban los adelantos de las cañerías, el agua adentro, no como ahora que hay tanta agua potable rural, ¿no es cierto? Bueno, en ese tiempo no existía. Y también para el matrimonio era, ¿están dormidos? No decía, solamente la vieja está despierta. Ah, la vieja no importa. Que no importaba a la vieja que supiera lo que ocurría en el lecho nupcial. ¿No es cierto? Para que vamos a andar más en detalle. Pero Maclovia de repente se despertaba y escuchaba y esa cosa a ella le empezó a sonar como algo atractivo. Ahondando un poco en el cuento, le decía a la mamá, a Maclovia, anda a buscar a tu taita, que venga a comer. No es mi taita. Ella tenía claro que no era su taita, es tu marido, le decía. Y siempre le reprochaba eso. En invierno, como estaban todos hacinaditos, era un lujo prender una vela, cuenta el relato. Así que para economizar un poco, porque la pobreza era mucha, era una pobreza extrema, se alumbraban incluso con solamente las brasas del fuego. Imagínense, dura la vida. Pues bien, Maclovia siempre decía que él no era su papá, que era el marido de la hija. Y la cosa se fue dando cuando de repente el marido ya no la vio como una niña, la vio como una mujer, a su hijastra. Y esto es lo duro, lo fuerte, porque ella lo explica con una crudeza el relato, pero también crudeza y delicadeza al mismo tiempo, juega con esos dos términos, porque es clara para decirlo, pero también le da su pincelada de humanidad, nuestra Marta Brunet, al relato. Y al final, a la madre la echan del hogar y él se queda con la hija. Y la abuela acepta eso. ¿Por qué? Porque las mujeres de antes tenían dependencia económica, no tenían dónde ir, no tenían trabajo, no tenían educación, entonces tenían pobreza económica y social. Y en ranchos aislados no tenían a quién pedir ayuda. Era muy dura la vida de las mujeres. Y ella hace un grito desesperado y pone en evidencia en este cuento todo lo que tenía que pasar la mujer. Y en el otro cuento también que está en este mismo libro, también cuenta la rudeza de los golpes, los maltratos a los hijos. Es una realidad que se vivía mucho en la vida rural. Por eso dice que ella tiene una literatura criollista, del pueblo, del campo. Está muy relacionada con el campo ella. Veía lo que pasaban con los... Sabía que si el patrón del fondo le decía que a un inquilino, tú te casas con esta mujer,
tenía que casarse con esa mujer, lo quisiera o no, porque el patrón era dueño y señor no solamente del ganado, sino de la gente que trabajaba con él. Y si él quería favorecer a un empleado, en los cuentos de Marta Brunet lo relata, él le daba una parcelita, le daba un pedacito de campo para que criara animalitos, siempre y cuando contara con el beneplácito y la gracia del patrón. Así que en este relato, Agua Abajo es muy duro, pero era la vida de antes. Las mujeres dependían físicamente, psicológicamente y materialmente del marido. No tenían otra alternativa. Y tampoco había, en esos tiempos, que en otro relato ya lo menciona muy bien, eh, la, el control de natalidad, porque los hijos que venían tenían que nacer. Y todavía la mujer ya no había tenido el hijo cuando ya estaba esperando el otro. Porque así era la brutalidad con que la mujer chilena campesina vivía. Y también no solamente la mujer pobre, ¿ah? Porque la mujer de la sociedad alta también sufría lo mismo, solamente que lo sufría escondida en las... Chiquillos, lean los cuentos de Marta Brunet y se van a dar cuenta la dureza de la gente que vivía antes. Esto a mí me emocionó mucho, me conmovió mucho, mucho, mucho y doy gracias a Dios por vivir en esta época. Todavía nos falta harto, pero hay que sacarse el sombrero con las mujeres que nos antecedieron. Y ahora, Uvecita, ¿qué nos cuentas tú de María Nadie? Gracias, colega, mi querida Juanita. Te estaba escuchando atentamente porque lo que tú nos cuentas se entrelaza absolutamente con lo que yo pude leer en esta novela escrita en el año 1957, que fue publicada, María Nadie. Y antes de partir, tú hiciste un comentario que lo grabé, lo encontré muy lindo, decir un título muchas veces ya da a entender de qué se trata el libro, porque María Nadie, una mujer que desde muy chica fue marcada por el abandono, una mujer que le tocó sufrir mucha discriminación, discriminación social y también, tal como tú lo señalabas, en este contexto rural chileno. Eh, Marta Brunet fue muy observadora y fue capaz de dejar ahí en sus escritos tan nítidamente estas situaciones que se vivían. Y esta joven vivió constantemente muchas adversidades desde pequeña. Desde pequeña fue maltratada, le tocó vivir en esta sociedad que era patriarcal, conservadora, donde la mujer no tenía voz ni voto, donde se vivía realmente mucha desigualdad, mucho abuso. Las mujeres prácticamente pasaban como sin ser visibles en ese tiempo. Y yo realmente los invito a que ustedes puedan leer este, esta novela, María Nadie, porque aquí se abordan estos temas que fueron muy importantes, que siempre van a ser importantes, como es la desigualdad de género, como es esto de que las mujeres sean invisibles socialmente, y tal como nos decía Juanita, agradecemos a que hemos ido avanzando y que ahora las mujeres sí tienen muchos más derechos y eso es bastante bueno. Y en este relato también no vemos a María con mucha fuerza, con resiliencia y con esa garra de mujer por la supervivencia. María Nadie es una obra fundamentalmente introspectiva que nos hace pensar mucho sobre la problemática, la complejidad humana
un libro maravilloso que tiene Marta Brunet, eh, que gracias a su gran imaginación y talento la llevaron a escribir en el año 1938 Cuentos para Marisol. Este libro consta de 12 breves historias en las cuales enseña de forma sencilla, usando un lenguaje de fácil comprensión para los niños, y a través de estos cuentos podemos encontrar muchas metáforas, personificaciones. Es un libro rico en imaginación y detalles. Logra transmitir valores a lo largo de la vida, enseña el respeto por los demás y la valoración de sí mismo. Cabe destacar que la autora dedicó este ejemplar a su hija Marisol. Los personajes que dan vida a este libro van desde animales hablantes, seres mágicos, hadas, entre otros. Y los personajes humanos que aparecen están bien desarrollados en el rol que le representan y reflejan la personalidad y visión del mundo de la autora. Cuentos para Marisol es un libro de cuentos infantiles, hermoso. En alguno de estos podemos destacar, no voy a nombrar los 12, pero voy a nombrarle algunos. Por ejemplo, encontramos El secreto de la abuela, que es un cuento sobre una abuela que tiene un secreto mágico que comparte con su nieta. Hermoso para que lo puedan buscar y leer. La fiesta de las flores, por ejemplo, un cuento sobre una fiesta mágica en que las flores bailan y cantan. El viaje de la luna, un tercer cuento. Un cuento sobre un niño que viaja a la luna y conoce a los habitantes de este satélite. Un cuarto cuento es la historia de un grano de trigo. Un cuento sobre un grano de trigo que crece y se convierte en una planta fuerte y saludable. Y el último que les voy a mencionar es El misterio del bosque. Un cuento sobre un grupo de niños que descubren un misterio en el bosque y trabajan juntos para resolver el conflicto que se presenta en este. A través de los cuentos, Brunet transmite valores y mensajes importantes para los niños, como la importancia de la amistad, la honestidad, la curiosidad y la imaginación. También se enfoca en la conexión con la naturaleza y la importancia de cuidar el medio ambiente. Cuentos para Marisol se escribió en un momento en que la literatura infantil en Chile estaba en proceso de desarrollo. La obra de Brunet se considera pionera en este sentido, ya que ayudó a establecer la literatura infantil como un género importante en la literatura chilena. Es una obra literaria importante que ha sido ampliamente leída y disfrutada por generaciones de niños y adultos en Chile y otros países además. La colección de cuentos es un ejemplo de la habilidad de Brunet para crear historias que son a la vez entretenidas y educativas y que reflejan su profunda conexión con la naturaleza y la cultura chilena. Cuentos para Marisol es un libro hermosísimo que todos debiéramos leerle a los niños. O sea, cuando ustedes quieran leer algún cuento, tomen el libro de Marta Brunet y lean estas historias que son maravillosas. Así que los invito a que puedan hacerlo para que se deleiten así como yo me deleité con todas estas historias. Y ahora le cedo el pase a mi querida compañera Susana Garrido. Muchas gracias, Sonita. Bueno, yo voy a conversar con ustedes un poquito del tema de la vida y un poco de la escritura de Marta. Y aquí, en el caso, estamos con un poco de intermitencia en cuanto a la señal, así que si por algún motivo yo me desaparezco de esta literatosfera en que estamos conectados, así que les digo a mis compañeras que puedan seguir si es que yo de repente me pierdo de aquí, ¿ya? Bien, como mencionaban, Marta Brunet tiene orígenes rurales, pero así como tiene orígenes rurales, también tiene orígenes cosmopolitas, ¿ya? Porque ella, si bien nació en una zona rural del sur de Chile, eh, que influyó profundamente en su escritura, también tuvo una educación, eh, en cierto modo, distinta a la que podía tener cualquier otra mujer de su época, porque vivió temporadas en Europa y viajó por diversos países. Y eso hizo que su perspectiva literaria se enriqueciera tremendamente. Ella era una mujer autodidacta.
porque a pesar de no haber recibido una formación académica formal en literatura, Marta Brunet fue una ávida lectora desde pequeña. Y aquí nosotros nos damos cuenta de la importancia de que nuestros niños y niñas lean, ¿ah? La importancia. Y nosotros mismos, ya de adultos, lo importante que es que tengamos ese vínculo tan estrecho con lo que es la lectura y la escritura, por supuesto. Eh, este aprendizaje que ella tuvo de forma autodidacta también la llevó y la catapultó a transformarse en una de las escritoras más respetadas de su época. ¿Ya? Ahí mencionaron ustedes algunos premios y reconocimientos, pero por ejemplo, es importante destacar que Marta Brunet fue la primera escritora chilena en la Academia Chilena de la Lengua, ¿ya? En 1961. Se convirtió en la primera mujer en ser admitida en esta institución. Y eso marcó un hito, pero tremendo en lo que era la parte de la cultura literaria chilena, ¿ya? También contar que ella falleció en el extranjero, en Montevideo, Uruguay, mientras asistía a un congreso de literatura. Obviamente, bajo esas circunstancias, su muerte causó una conmoción tremenda en el mundo literario, ¿ya? Eh, bueno, Marta, como lo mencionaba Juanita, es una innovadora de la narrativa criollista. Ahora, ¿qué es lo que es la narrativa criollista? Es, ¿no es cierto?, un movimiento literario que describe las costumbres y los paisajes rurales de Chile. ¿Ya? Básicamente podríamos definirlo de esa forma. Pero sin embargo, Marta, a diferencia de otros escritores criollistas de su tiempo, tenía un enfoque que incluía personajes femeninos fuertes y temas relacionados con las tensiones del género, ¿ya? Como también lo han ido describiendo y nos han ido em, contando y descubriendo este mundo, ¿no es cierto? Mis colegas con lo que han contado de las obras ya que hemos conocido de Marta, ¿ya? Ahora, el papel que tiene la mujer en las obras de Marta Brunet habla de un retrato a mujeres complejas, ¿ya? Que desafiaban los roles tradicionales de la época. Y ahí tenemos la obra Montaña Adentro, ¿sí? Que la vamos a conocer en un par de minutitos más, de cómo esta obra exploró cómo las mujeres se enfrentaban a la opresión de un entorno patriarcal, ¿ya? Que si bien, como decía Juanita, ha cambiado, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, que nosotros tenemos una serie de espacios que antes no existían. Imagínense ustedes en esos tiempos, cómo funcionaba, o sea, los relatos de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras bisabuelas, o sea, son tremendamente, y reflejan plenamente lo que los textos de Marta Brunet relatan. Ahora, los textos de ella y su escritura tienen una profunda crítica social y psicológica, ¿ya? Porque pese a que sus novelas están ambientadas en el mundo rural, ella utilizó ese escenario como un microcosmos para explorar, ¿no es cierto?, los conflictos universales. Porque en esa época no solamente en el mundo rural está la opresión al género femenino, ¿sí? Sino que es una cosa transversal de la época. Hay una lucha de clase, las pasiones humanas, los dilemas éticos. Eso, si ustedes se fijan, es como conflictos que son atemporales, porque no tenemos que buscar mucho para encontrarnos con situaciones que hoy en día están, ¿no es cierto?, sujetas a esos criterios. Ahora, ella también hizo, ¿no es cierto?, cuentos, como contaba aquí Sonita, y también ensayos. Y ahí pudimos conocer, ¿no es cierto?, todo eso que ella escribió y que nos hizo Sonia ese relato de su trabajo. Ahora, dentro de todo, podemos decir que Marta Brunet era una feminista implícita, porque aunque ella no se declaraba feminista, su obra fue revolucionaria al dar voz a las mujeres que se enfrentaban a rígidos estándares sociales y sigue siendo muy estudiada la escritura y el trabajo de Marta Brunet desde las perspectivas feministas, saludables, obviamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Marta en lo que significó su escritura, tenemos que decir que ella
visibilizó a las mujeres en la literatura. Ella rompió los moldes al presentar a mujeres complejas y autónomas en sus relatos, ¿ya? Sus protagonistas femeninas no eran figuras pasivas o idealizadas. Enfrentaban conflictos internos y externos, desafiaban normas patriarcales, asumían roles activos en su destino. Y esto también inspiró a otras escritoras chilenas posteriores. Entre esas tenemos también unas que, los que nombraba, ¿no es cierto?, mi compañera, pero también tenemos unas escritoras que son ahora recientes, como por ejemplo Lina Meruane, y también está esta chiquilla apellido El Tit, no me recuerdo su nombre en este minuto. eh, Ellas son de ahora, de nuestro tiempo, o sea, tienen textos desde el año 2020, 2000, perdón, del año, sí, 2000, del año 2017, 2012, y ellas están enfocadas en toda esta crítica social, ¿no es cierto? Y en todo lo que tiene que ver con esta perspectiva de visceral o esta prosa visceral que tienen de repente de la crítica social, de la autobiografía, de la fricción, explorando temas como el cuerpo, la enfermedad, la migración. Entonces, ella tuvo una influencia muy grande en lo que venía después para las escritoras que siguieron sus pasos, ¿ya? Em, bueno, el legado está clarísimo en el caso de la literatura chilena contemporánea, porque aunque nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de este estilo criollista, eh, las, lo que Marta presenta, ¿cierto?, es su enfoque en el conflicto humano, ¿ya? La profundidad psicológica del conflicto humano que se puede visualizar a través de los personajes que ella presenta en sus obras. Y ella hace una clara denuncia de injusticias, ¿sí?, que siguen resonando. Por lo tanto, son relatos que están eh, marcados de situaciones concretas, vividas, vivencias, eh, nada alejadas de la realidad, ¿no es cierto?, que circundaban esa época. O sea, estamos hablando de situaciones por las que las mujeres pasaban y en algunas partes todavía en nuestro país pasan, porque no nos olvidemos que nuestro país es altamente también rural, ¿ya? Y hay ciertas situaciones que están arraigadas dentro de los entornos donde las personas viven y que cuesta mucho desarraigar esas costumbres. Entonces, esas construcciones que se hacen, ¿no es cierto?, sociales, en cierto modo, de cómo manejar ciertas actitudes, comportamientos, validándolos o no, eh, son cosas que permanecen en el tiempo, sobre todo cuando no hay ninguna intervención más allá o ninguna claridad de poder observar, ¿no es cierto?, que eso no necesariamente tiene que ser así, o que hay algo más aparte de eso, ¿ya? Entonces, es sumamente importante considerar ese trabajo que presenta Marta Brunet, y como es importante también decir que ella marcó un hito en la literatura chilena al desafiar las normas de su tiempo y enriquecer la narrativa, esta narrativa criollista, ¿cierto?, con una perspectiva más humana, crítica y comprometida. Su influencia ha trascendido las épocas, ¿ya? Y se ha consolidado Marta Brunet como un pilar fundamental, ¿cierto?, en la tradición literaria chilena. O sea, es cosa de que nosotros empecemos a descubrir y a hurgar en los textos que nos mencionaba Juanita, que nos mencionaba Sonia, lo que nos hablaba María Nadie, ¿ya? Que nos mencionaba V. eh, la historia de vida que mencionaba Eliana. Entonces, cuando nosotros vemos todo este conjunto de cosas, nos damos cuenta que la visión general de esta escritora frente a la realidad en la que vive, de cómo lo plasma en sus libros, cómo lo plasma en sus relatos, y el hecho de que pueda hacernos conmover de esa forma, quiere decir que es una persona hipersensible a la realidad en la que vive y no desconoce la situación en la que están sus demás congéneres. E insisto, ha influido permanentemente en las nuevas escritoras y toca temas que son atemporales. O sea, no es que ahora ya no pasan. No, sí está. A lo mejor con menos cantidad. A lo mejor sabemos menos también que suceda, pero de que el tema de esa
injusticia social que se vivía sigue estando presente en muchos lugares porque todavía no hemos llegado a todas las partes. Entonces, pueden estar ustedes de acuerdo conmigo o no, de que muchas veces eso que está inculcado de cierta manera cuesta mucho sacarlo de la conciencia colectiva. Estos programas atrás hablamos de la conciencia colectiva, ¿se acuerdan? De cuando todos creemos que algo es así, y lo repetimos lo damos como por sentado. Entonces, cuesta mucho eso, ¿ya? Y ella hacía visualizar esto, y lo más importante, hacía visualizar al personaje femenino como personaje femenino, no como la princesa, sino como personajes fuertes, personajes complejos, personajes con defectos, con debilidades, con cosas malas, ¿ya? Entonces, yo creo que es como súper importante esa realidad que entrega sus textos. Así que una invitación nuevamente a leer a Marta Brunet y a conocer de nuestras escritoras chilenas. Mónica, así que para que Mónica nos cuente ahora de su obra también. Bueno, buenas a todos, a todos. Yo quiero hablarles de Montaña Adentro, porque primero es una de las obras emblemáticas de Marta Brunet. La llevó a hartos lugares esta misma obra y fue publicada en 1923, que hay que decir que cuando hablamos de repente de 1900 es como que estábamos a la vuelta de la esquina, pero para nuestra sociedad el 1900 era todo un tema. Y el publicar en ese entonces, con esta forma de escritura que tenía Marta Brunet, también era ponerle en la palestra de que todo el mundo hablase de su obra, de su forma de escribir y sobre todo de la historia que contaba cada una de sus obras. Yo me quiero detener en Don Zoilo, porque en Montaña Adentro cuenta principalmente este patrón de fondo, que es un concepto que todavía en nuestra sociedad está muy actualizado. ¿Cuántas veces decimos este dicho, este jefe o esta jefa es como un patrón de fondo? Bueno, aquí puntualmente Marta Brunet describe a Don Zoilo así, como un patrón de fondo, como decían nuestras compañeras que en el caso cuando Juanita decía, lo que dijo el patrón se hace. Y, y cuando uno ve nuestra historia latinoamericana, esto todavía sigue sucediendo y no ha cambiado tanto. Entonces, el que Marta Brunet se haya atrevido a escribir del patrón de fondo, a describirlo, a ver aquellas cosas como personaje, pero que sin duda alguna la ficción no superaba a lo que es la realidad rural. Y es por eso tan importante que la educación llegue a esos sectores y una educación que permita que podamos ver unas realidades distintas. Por otro lado, Candelaria. Y como bien decía Susana, a pesar de ser una simple campesina rural como personaje que lo describe ahí, y se ve atrapada en estos sinsabores de la vida, hay que decir que las aspiraciones de vida, aquello que quería Zoila, estaban ahí tan lejanos como los deseos de muchas jóvenes que viven en el sector rural que todavía no se iguala a vivir en la urbe porque hay tanto problema para viajar, hay tanto problema, mucha gente tiene, muchas mujeres, sobre todo mujeres, tienen que caminar para llegar a una parada de bus y poder movilizarse y poder estudiar. Y entonces, esta Candelaria, con este concepto de cándida, aquí nos muestra que efectivamente esa mujer existe y sigue existiendo. Entonces, Montaña Adentro, a pesar de haber sido em, escrita allá en el 1900, tiene mucho, mucho, mucho que aportar hoy en día porque también cuántas cándidas existen en nuestro país que no tienen acceso y que son vapuleadas porque el género masculino determinó que debe ser de esta forma. Y como decía nuestra compañera, esa forma que se cree que es la correcta. Entonces, Montaña Adentro nos cuenta esta forma de vivir aceptada y que en nuestro país puntualmente
marcó generaciones. O sea, cuando decimos, nosotros somos generación que tiene educación, que sabemos leer, que hemos estudiado. Pero las mujeres que muestra Marta Brunet en sus narraciones, de lectura, de formación, em, cuando hablaba esto de las palabras que nos mencionaba Juanita, el vocabulario, en Montaña Adentro el vocabulario se nota, la precariedad, y, y cuando de repente vemos a una mujer, especialmente de la región de la Araucanía, para no ir tan lejos, también hay precariedad en el lenguaje, hay precariedad en pensar en hacer un sueño, cómo logro un sueño, cómo tengo una mejor situación, cómo me deshago de este patrón de fondo que tiene gobernado hasta mis sueños, hasta mis más profundas aspiraciones, si es que existían, porque ahí, al menos en Montaña Adentro, se muestra como que sí tengo como personaje, Cándida, esta Candelaria que quería hacer cosas, pero tampoco sabía cómo, tampoco había formas. Juanita al principio lo decía, era en una casa, vivía, existía lejos de la otra. Entonces, en esto de montaña adentro, allá en el cerro, muy arriba, no hay muchas formas de conectarnos. Hoy en día tenemos televisión, tenemos internet, pero eso tampoco garantiza que nos autoeduquemos para tener una mejor sociedad más igualitaria. Y cuando nuestra compañera decía, Marta Brunet, aun cuando no fue considerada que ella fuera una feminista, no se declaró nunca, y de hecho lo manifestaba así, es una feminista de tomo y lomo porque saca a relucir la situación de la mujer que lleva tanto tiempo, que lleva siglos existiendo bajo el dominio y que acepta que ese dominio sea sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus aspiraciones más pequeñas, porque las otras no existen, no existían. Y cuántas de nosotras, sin ir más lejos, estando en el año 2024, tenemos aspiraciones, aspiraciones no sé, de poder viajar, de poder aprender otro idioma? Eso es realmente para Marta Brunet sería en el personaje me refiero, en este caso, sería un lujo no pensado, no soñado. Entonces, es esa mujer de campo que lo que quería era sobrevivir a los golpes, al desprecio, al siguiente día tener algo para comer. Em, y cuando a veces hacemos este análisis, aquellos que en el fondo hemos tenido el privilegio de estudiar, nos damos cuenta que en esta parte del planeta em, el porcentaje de mujeres que estudia es súper poco, súper poco. Hay mucha joven que en el fondo no estudia. El porcentaje de deserción escolar también es alto, a pesar de que en Chile existe una ley que dice que debe estudiar hasta enseñanza media. Pero ¿cuántas jóvenes no estudian? Y el estudio hace que uno pueda tener un poco más de igualdad. Y eso Marta Brunet lo deja, lo encamina, lo muestra, lo evidencia en sus narraciones. Entonces, ese Montaña Adentro, una obra emblemática de Marta Brunet, pero que nos hace darnos cuenta que esos conflictos que creemos que están allá en el 1900, siguen todavía acá. Siguen todavía acá cuando por ley tenemos. Yo decía el otro día a una amiga, em, todavía tenemos problemas hoy, en este siglo, para que una mujer venda una propiedad en este país, especialmente un inmueble, cuando eso debería haber sido, y más si fuera heredado de mis padres. Si fue heredado, yo debería tener la libertad de poder venderlo cuando quiera. Pero si tengo sociedad conyugal, no tengo ese derecho, y es un derecho, no lo tengo. Y entonces se imaginan antes, es decir, éramos como el derecho de tener hijos, el derecho de tener un techo. Esos eran nuestros derechos y eran como lo máximo. Y Marta Brunet lo escribe, lo deja plasmado así. Entonces de repente uno cree que es ficción,
Y cuando lee y se encuentra con que construye personajes femeninos complejos, dice, wow, construyó un personaje ficticio. Pero aquellos que vivimos en la novena región podemos decir que de ficticio tiene poco, porque todavía lo seguimos viendo, tiene poco. Entonces, ese patrón de fondo sigue existiendo y sigue habitando las casas. Y no solo de los fondos, sino también de las casas urbanas, del trato, de la forma legal, de la forma social. Esto de que yo no me pueda vestir no sé, que pueda salir con un vestido muy corto a la calle y que todavía sea mirada con ojos diferentes, con ojos que incluye otra cosa. Eso quiere decir que todavía como sociedad seguimos estando en esa parte rural que nos cuenta Marta Brunet, que nos muestra, que nos evidencia que la desigualdad todavía persiste. Y cuando a veces también decimos, no es tanto. Hace poquito estuve en un congreso de mujeres rurales latinoamericanos y en Latinoamérica, por Dios, hay lugares todavía tan apartados, donde todavía hay gente que no tiene alfabetización, que todavía no lee, mujeres de mi edad que todavía que no aprendieron a leer, que sus hijas todavía no saben leer. Y eso ocurre en América Latina. En Chile no tanto, pero también tenemos analfabetismo. Entonces, una mujer que no lee tiene menos capacidad para, no cognitiva, sino para poder desenvolverse en el día a día. Y así eran los personajes que nos muestra Marta Brunet, con esas condiciones. Entonces, no quiere decir que los hombres se las sabían todas, no, y que sabían leer y que sabían. No era tan así. Pero hay que decir, y Juanita lo mostraba adelante cuando decía que el patrón era un personaje que Marta Brunet lo declara así como muy patrón de fondo, que tenía posibilidades a lo mejor de haber ido al colegio o de haber aprendido a leer, y por ese solo hecho, entonces era socialmente considerado superior. Y también hay que decirlo porque a lo mejor tenía recursos económicos. Entonces, ahora, Marta Brunet también deja claro que hay personajes de igualdad de condiciones sociales, pero mayoritariamente muestra a personajes masculinos fuertes, poderosos, enfrentando a una mujer. Y como Susana decía, esta mujer no se deja intimidar. Y yo creo que eso también es parte de la idiosincrasia chilena, de las mujeres que no se dejan intimidar a pesar de saber del miedo o del riesgo que esté ocurriendo, inclusive de sus vidas, pero también hacen oposición a ese desafío de decir, aquí estoy yo y me las puedo. Y esa mujer femenina así, rural, que ella marca en el 1900, todavía está presente en Chile, que son mujeres que luchan, que se las arreglan solas, que son madres solteras, que aun cuando el mundo está allá frente con todo, le dicen, ya, aquí estoy, como el caso de Mariana Díaz, aquí estoy y le pongo el hombro. Y esos son los personajes que creó en ficción em, Marta Brunet. Pero para todos, para no alargarnos tanto, invitarles a que esos personajes no son tan ficción. Y ese también es algo que Marta Brunet nos enseña. A pesar de que ella lo escribió para sus textos, para sus novelas, ficcionadas, por supuesto, en la realidad no son tan ficción, porque conocemos a muchas María Nadie, o conocemos todavía a muchas Candelarias. Así que invitarlas a que busquen cualquiera de los libros que hemos mencionado hoy día, porque le hemos dado un abanico de libros para que puedan buscar, para que puedan tener su propia interpretación, para que puedan evidenciar qué pasaba en el 1900 y también extrapolar a esas cosas que todavía se mantienen y como decía Susana, cuesta tanto sacar ese arraigo que tenemos por una cultura que efectivamente nos duele todavía. Muchas gracias y esperamos que lean y que nos comenten si hay alguna otra autora que así como Marta Brunet
habló claro y fuerte y lo dejó entre sus personajes. Em, si es que nos recomiendan a otra escritora como ella para poder hablar en el siguiente programa. Muchas, muchas gracias. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que se han conectado, que han querido acompañarnos en esta noche. Agradecer también a nuestra Eliana Cepeda, que fue quien nos habló de la biografía de la autora. Agradecer a Juana Caro, que nos contó sobre Aguas Abajo. También a Sonia, que fue quien nos habló de los cuentos para Marisol, de la literatura infantil que también escribió Marta Brunet. A nuestra querida Susana Garrido, que nos habló de la vida y de la forma de escribir de la autora, y a nuestra querida Mónica Cortés, quien nos enseña mucho y fue quien nos habló de este texto Montaña Adentro. Así que quedan, tal como dijo ella, cordialmente invitados a leer sobre las obras de Marta Brunet y también lean lo que yo les conté sobre María Nadie. Mi nombre es Uve, les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias.